Bueno, chicos, empezamos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal, Helen? Bien, ¿Cómo estás? buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Emily? ¿Estás ahí? Sí, buenos días. ¿Todo bien? Chévere, Emily. Iker, ¿cómo estás tú? Buenos días, profe. Bien, todo bien, gracias. Me alegro. Bueno, hagamos primero un repaso de lo que... ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Quién me habla? Bueno, primero hagamos un repaso de lo que vimos la clase anterior. A ver, Iker, más o menos te integraste, ¿en qué parte te integraste? ¿Te acuerdas? ¿En qué tema? El último tema que te acuerdas. Yo estuve ayer en toda la clase, profe, sino que estaba con problemas de audio desde el principio, entonces no podía escucharle bien, pero desde el origen del universo, desde ahí, o sea, es lo que Origen recuerdo de que la vida. empezamos a... Ajá. Ya, chévere. Entonces, te faltó ver lo que son las propiedades de la vida. ¿Has escuchado hablar de las propiedades de la vida? No, profe. No, profe, no he escuchado. Bueno, esto distingue a los seres vivos de los seres inertes, ¿no es cierto? Entre las propiedades de la vida también se les conoce como principios y tenemos lo que es la exclusividad química. ¿Qué te viene a la mente cuando hablo de exclusividad química? Que tiene tal vez unas células especiales o átomos, tal vez, que lo hace Claro, distinto a tiene, los otros seres. exacto. En sí lo que tienen son moléculas orgánicas complejas. Eso es lo que le diferencia de los demás seres, es correcto, por ahí va. Eh, Ahora vamos con Helen que nos ayude un poco. Helen, ¿recuerdas el principio de organización, la propiedad de organización? ¿A qué se Mm, refería? de cómo se organiza la vida, algo así. Exacto, cómo se organizan las células, cómo se organizan las poblaciones de diferente nivel, a nivel microscópico, de lo que tenemos la célula y su el metabolismo, la forma de replicación que tiene. Eh, Cuéntame, Emily, otra propiedad que vimos, ¿te acuerdas? Propiedades de la vida. Sí, ¿O de qué? ¿recuerdas de alguna? De la complejidad y la organización. Ya, aparte de esas dos que ya hablamos, Am, no sé, del metabolismo, del exacto, desarrollo. muy bien, el metabolismo. ¿A qué se refiere el metabolismo? Ah, o sea, que los organismos vivos se automantienen teniendo nutrientes de su entorno. Ah, exacto. Es capaz de transformar otras sustancias en energía, ¿no es cierto? Apaga las luces, ve. Eh, Hay Mami, las otras se propiedades que apaga. hablamos. Ya está. Ay, ya se prendí. Por favor, puedes apagar el audio. Bueno, otras propiedades que hablamos, tenemos la homeostasis. Eh, Iker, ¿te acuerdas lo que era? Ah, bueno, tú, Iker, me dijiste que no, todavía en esa parte de ahí no entrabas, ¿no es cierto? Vamos con Helen. Cuéntame, ¿te acuerdas a qué se refería la homeostasis? No. Ya. Bueno, es una capacidad, relacionarlo como cuando hablábamos, ¿te acuerdas de la temperatura del cuerpo humano? Que la temperatura en el interior del cuerpo humano siempre estaba a 37 grados centígrados, entonces es una capacidad de autorregularse. En el medio exterior puede estar haciendo frío, puede estar a 2 grados, pero internamente estamos a 37 grados centígrados. Recuerden eso. Y
Tenemos la otra propiedad que es, bueno, las que ya conocemos, crecimiento, eso ya no necesitamos explicarlo, ni reproducción. La otra propiedad que podemos tener es la de respuesta, respuesta ante un estímulo. Iker, ¿qué me puedes decir sobre esta propiedad? Respuesta ante un estímulo. Que son, o sea, que los organismos vivos son conscientes ante lo que les está pasando a su alrededor y tal vez de lo que sienten que, o sea, algo así como un instinto. Sí, claro, tienen como su palabra le dice, en respuesta ante un estímulo. Si es que, en el claro ejemplo de que les hablaba que hay una temperatura superior y comenzamos a sofocarnos, el cuerpo enseguida, la respuesta del cuerpo, ¿cuál es? La de emitir el sudor para enfriarnos, ¿no es cierto? Y tenemos lo último que nos caracteriza, que es lo que es la evolución, que ya habíamos tomado ese tema. Ahora, en cuanto al origen de la vida, hablábamos de algunas teorías. Helen, ¿me puedes ayudar con alguna teoría? Eh, o sea, como de lo que hablamos así de los fijismos y eso. Eso es teoría de la evolución. El origen de la vida, vamos primero. ¿Cómo se originó? ¿Cómo decían? ¿Cuáles fueron las primeras teorías que aparecieron y que daban la explicación al origen de la vida? El creacionismo. ¿Ya? El creacionismo es la teoría más básica, ¿no? Por decirlo así, disculpen la expresión. ¿Y cuál otra más tenemos? Después de esa nació la siguiente. La segunda teoría, ¿alguien me puede ayudar? ¿Qué tal tú, Emily? ¿Cuál? Eso de las teorías de Miller y eso. Exacto, del origen de la vida. O sea, la otra creo que... No sé cómo se llama. De la teoría de la panspermia. Sí, muy bien, pero ese aparece en 1903, ¿no? Antes de eso había lo que era la teoría de la generación espontánea. ¿Recuerdas de esta teoría que nos decía? ¿Cuál? ¿Qué teoría? La de la generación espontánea. Esa estuvo antes de la panspermia. Que o sea que la vida surgía mediante la materia orgánica, inorgánica y eso, y la combinación de eso. Exacto. O aparecía de la nada, o también decían que aparecía de la nada, suponte. En el caso de que veían a las ranas salir de los charcos, decían que las ranas venían del lodo. Se podría decir que la vida se generaba espontáneamente de la nada, ¿no? Ahora, Helen, cuéntame, ¿qué dice la teoría de la panspermia o cósmica? No me acuerdo muy bien de eso. Ya, como su nombre mismo lo dice, esta teoría nos dice que la vida se generó a partir de materia que vino del espacio. Entonces, esta teoría en sí tiene mucha razón, está muy acogida. Sin embargo, no explica cómo se generó la vida, sino que lo traslada que en otros lugares puede ser que exista vida, pero no da la explicación de cómo surgió. Bueno, Iker, cuéntame, en la teoría cósmica, ¿en qué año y quién fue el autor de esta teoría?
De la teoría cósmica creo que fue Stan Miller. No. Bueno, el, el autor de esa teoría es Arrhenius y es en el año de 1903 que ya le estaba diciendo. Ya, eso, por si acaso tienen que llevan apuntes de todo, de todas estas cosas. Siempre es bueno. Ya, ahora tenemos, después de estas teorías, apareció una teoría que sí fue aceptada la más aceptada por todo el mundo hasta hoy. ¿Cómo se llama esta teoría? La teoría quimiosintética. Exacto. Emily, ¿cómo más se la denomina a esta teoría? Tiene otros dos nombres. Del origen y evolución. No, no le mezclemos estos dos temas. El primero es el origen de la vida. El segundo trata de la evolución, o sea, de cuando ya existió la vida, cómo se fue diversificando. Entonces son dos temas diferentes. Ahí tienen que tomar eso en cuenta. Vamos, Helen, ¿me ayudas? Cómo se llamaba cómo más se le denominaba a esta teoría? Creo que era la biosintética y físico-química. Exacto. Gracias, Ike. Y vamos ahí. Helen, ¿sí me escuchas? Sí, Ya. ¿Quién fue el autor de esta teoría quimiosintética? no era Laura, comienza con él. Fue Oparín en 1924. Chévere, muchas gracias, Ike. Dejémosle esa pregunta para Helen, ¿ya? ¿En qué se basaba la teoría quimiosintética? ¿Cómo la recreó Opari? ¿Cómo recreó a la Tierra Opari? A la Tierra primitiva de hace 4.000 millones de años. O sea, ¿cómo creó? ¿Cómo la describió? Él dijo que tenía algunas características de esta Tierra primitiva. Ellos no lo están haciendo algo así por frascos, algo así. Ay. No, esa es la de la generación espontánea. Mm, No, solo me acuerdo eso muy bien de los frascos, todo eso. Bueno, ¿qué tal tú, Emily? ¿Me puedes ayudar con esa pregunta? O sea, de cómo le describió. Ajá. ¿Cómo le describió a la Tierra primitiva? O sea, que hizo como que la síntesis de moléculas orgánicas. Claro, eso concluyó después de describir cómo era la Tierra, ¿no? Primero buscó las características, cómo era la Tierra de hace 4.000 millones de años. Mm, Bueno, vamos a ver. Vamos a ver con Iker. Está respondiendo todas las preguntas. Vamos, Iker. Ayúdame con esa pregunta. Hizo un experimento con un caldo primitivo, o sea, con diferentes compuestos y supo que de ahí salieron diferentes moléculas orgánicas a partir de diferentes sustancias inorgánicas en simples Claro, condiciones. la experimentación fue después de la teoría de Oparin. Oparin primero, o sea, lo dijo de una forma como una hipótesis. Todavía él no experimentó, no hizo ningún experimento. Después llegó otro personaje que ya vamos a hablar y hizo el primer experimento y después fueron otros dos personajes que se basaron en la misma teoría. Bueno, él describió a la Tierra primitiva y esto sí es un poco, como decir, un tema bastante importante porque he visto en algunas pruebas de ser bachiller, las anteriores pruebas que tenían este dato.
Entonces él describió a la Tierra primitiva de hace 4.000 millones de años como un ambiente en el que no existía oxígeno o que la cantidad de oxígeno era muy baja. En su lugar, la atmósfera de la Tierra tenía otros elementos como son el hidrógeno, en especialmente todos los compuestos que tienen hidrógeno, el hidrógeno, el amoníaco, el metano, y también existía una gran cantidad de CO2. ¿A qué se debía esto? Se debía a la gran actividad, a la gran actividad volcánica que existía en esos días, y el oxígeno en sí comenzó a aumentar con los primeros organismos celulares, ¿no? Estos fueron fotosintéticos y ayudaron a la generación de oxígeno. Entonces, la Tierra de hace 4.000 millones de años solo contaba con lo que es hidrógeno, amoníaco y metano. Eso, por favor, ténganlo anotado ahí. Esto es perteneciente a la teoría de Oparin. Esa es la proposición que hizo Oparin. Entonces, todos estos compuestos, él propuso que a través de alguna fuente de energía, puede ser la energía eléctrica que producían las descargas eléctricas de los rayos, podía ser la misma actividad volcánica que se generaba en el fondo del mar, que la teoría más aceptada es que las primeras ondas se estaban en el fondo del mar. O cualquier otro tipo de energía, como es la radiación ultravioleta del sol. Entonces, todas estas energías hicieron que todos estos compuestos cada vez fueran haciéndose más complejos y uniéndose en cadenas más largas, formando lo que él denominaba los agregados moleculares. ¿Con qué otro nombre se lo denomina estos agregados moleculares, Emily? No recuerdo. Estaba en una pregunta del cuestionario que estábamos resolviendo. ¿Qué tal tú, Helen? ¿Recuerdas? No. ¿Y qué? Los agregados moleculares, ¿no? No, profe, no recuerdo. Tengo esa parte. A estos agregados moleculares también se los denomina como coacervados. Esto también es una pregunta también que he visto que se repite mucho. Entonces, aquí surge un personaje que hizo, fueron dos personajes que hicieron la experimentación de lo que decía Oparin. ¿Cuál es el nombre de uno de estos personajes, el más conocido? Vamos, Emily. Emily, ¿estás ahí? Bueno, pasemos con Helen. Helen, por favor, ¿me ayudas? ¿Cuál era el personaje que hizo la primera experimentación de la teoría de Oparin? A la tienda. Vamos, Iker, tú ayúdame. Apaga la licuadora, ve. Iker, por favor, ayúdame. ¿Quién fue el que realizó el apoyo experimental de esta teoría de Oparin? Miller. Exacto. ¿En qué año? En 1953. Muchas gracias. Y bueno, después llegaron, él recreó esta atmósfera de la Tierra primitiva, puso todos estos elementos y vio que
a partir de la materia inorgánica se formaba la materia orgánica. Y a su vez, esta materia orgánica podía volverse más compleja y formar aminoácidos o nucleótidos. Bueno, Helen, ¿estás ahí, Helen? Sí. Chévere, ¿Vas a Helen. ocupar la licuadora? Porfa, ayúdame con el sonido, Iker. Gracias, Helen. Entonces, la teoría de Sidney Fox, ¿con qué otro nombre se la conoce? Eso también estaba en el cuestionario. No. Bueno, anótalo ahí. Se lo denomina también como la teoría de la primera proteína. Y por último, ahora vamos ahí. ¿Quién propuso la teoría de la sopa primitiva? Vamos con Emily. Emily, ¿te encuentras ahí? Sí, ¿Quién propuso la teoría de la sopa primitiva? Oparin. No, él era de los coacervados. Ah, ¿Puedo responder yo esa pregunta? A ver, ya, dale. Nehan, algo así, no sé cómo pronunciar. Cyril Bonamperuna. Peruma. Sí, es un poco complicado el nombre, ¿no? Sí. Bonamperuna. Bueno, es Cyril. Solo pongámosle Cyril, ¿ya? Cyril Bonamperuma. Es un nombre complejo. Y esas son las hipótesis sobre el origen de la vida. Ahora estábamos hablando sobre las teorías sobre la evolución. Ahí alguien me hablaba del fijismo. ¿Eras tú, Emily? Tú me hablaste algo del fijismo, ¿verdad? ¿de qué? Tú me estabas hablando algo del fijismo. ¿Te acuerdas cuando te pregunté de las teorías del origen de la vida? Pues no eran del origen de la vida, eran de la evolución. Son teorías de la evolución. ¿Qué nos dice? Preevolutivas, perdón, porque todavía no creían en la evolución. Entonces, ¿qué nos dice esa teoría preevolutiva que es el fijismo? O sea, la teoría del fijismo. ¿Esa? Me pregunté, es que no escuché bien. Sí, esa misma. O sea, que más o menos que las especies permanecieron invariables desde la creación. Sí, muy bien. Es eso mismo. Vamos, Helen. Había otra teoría preevolucionista que también trataba de dar sustento al fijismo. ¿Cómo se llamaba esta teoría? El transformismo. No, el transformismo ya dice transformismo, entonces hay una variabilidad. Trataba de apoyar a la teoría del fijismo, esta teoría. No. No. Dale. Iker, ¿tú? ¿Te acuerdas? Que el catastrofismo. Exacto, el catastrofismo. ¿Y quién apoyaba esta teoría? George Cuvier. Muy bien. Este personaje también es conocido como el padre de la panteología. Él fue la primera persona que halló registros fósiles y a través de estos registros fósiles, ¿qué propuso? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué tal tú? Emily, ¿te acuerdas de esta teoría? ¿De cuál? Del catastrofismo. O sea, que es del
rechazo de las transmutaciones. No, transmutacionismo. No, el catastrofismo, estamos en las teorías preevolutivas todavía. O sea, ¿qué me pregunto? Estamos hablando del catastrofismo, que esta teoría fue apoyada por George Cuvier y trataba nos decía que, o sea, tenía un registro fósil de una variabilidad enorme de especies que ya en esa actualidad ya no existían. Entonces, esto daba como que a entender que las especies sí se transformaban, pero él propuso otro concepto. ¿Me puedes ayudar con ese concepto? Ya está, ya. ¿Sí viste la imagen que te mandé? Sí, son puentecitos, ¿no? Pero debajo están los... Bueno, sí, es un poco complicada la pregunta, ¿verdad? ¿Alguien? Helen, ¿tú qué tal? ¿Sí me entendiste a qué hago referencia? Solo el concepto nomás. ¿Qué proponía George Cuvier? Helen, ¿estás ahí? Se nos cayó la señal de Helen. Vamos tú, Iker. Propuso la extinción, ya que la Tierra pasó por diferentes cambios catastróficos, como terremotos y todo eso, entonces propuso que diferentes especies se extinguieron y de ahí hubo adaptación en las especies que en ese tiempo ya eran adaptadas a las condiciones de esa época. La adaptación, él no apoya todavía la adaptación. Estás bien en lo que dices que, o sea, existen fenómenos naturales y extinciones masivas, ¿verdad? Pero él no proponía que las especies se adaptaban, sino que existía esa extinción masiva, pero otras nuevas venían. Eso es lo que proponía. Entonces él no creía todavía en la adaptación, que es parte de la evolución. Y por último tenemos no, tenemos todavía dos teorías más, tenemos, a ver. Tenemos un preevolucionismo también. Había algunos personajes que nos ayudaron a creer en lo que era esta teoría de la evolución. ¿A quién hace referencia la nomenclatura binomial? ¿Qué personaje se les viene a la mente del cual hablamos la anterior clase? A Carl von Linneo. Bien, vamos, bien, Iker. Chévere. Y esta pregunta va para Emily. ¿En qué consiste la nomenclatura binomial? Es un convenio estándar que denomina las diferentes especies de organismos. Ya, es de nombrar, ¿no es cierto? ¿Y en base a qué se los nombra a estos organismos? ¿Cómo? No entiendo. O ¿Perdón? sea, en base a la especie y el género y eso. Exacto, en base a esas dos, en base al género y en base a la especie, a esas dos clasificaciones naturales. Vamos, Helen, cuéntame, en la clasificación natural, ¿cuál es la máxima clasificación que abarca a todas estas otras, como son el reino, el filo, la clase? Hay una clasificación que abarca todas estas. ¿Cuál es esa? Pero que la clasificación mismo de Carbon. Sí, de Carbon Linneo. Ay, no. Ya, entonces, dentro del dominio, el dominio es el que abarca a todo lo que es el reino, el filo, la clase. En ese sentido va disminuyendo el nivel. El dominio es el que abarca a todas las demás clasificaciones. Vamos, Iker, ¿cuáles son los 3 dominios de la vida? 3 dominios de la vida.
Mm, no sé, profesor, no tengo anotado. Ya. Los tres dominios de la vida estábamos hablando que eran el dominio eucariota. El otro, ¿recuerdas? Si ya te digo ese. No, profe, no tengo idea. Ya, Unas bacterias, otro, exacto. Y el Y último, son las y la archaea, La algo así. ya, arquea. Eh, o sea, Pues, sí, está bien. Esa es una forma de pronunciar del latín, ¿no? Cuando tienen CH, es como si tuvieras una K, arquea. Entonces, esos son los tres dominios de la vida. Entonces tenemos el dominio procaria, eucaria y arquea. Tienen diferentes nombres, son nombrados, también les dicen los procariontes, los eucariontes, bueno, los arqueas siempre son arqueas. Eso también anótenlo, por favor, lo de los reinos, como quieran llamarlos, pero ahí igual sí los identifica por las primeras letras. Ahora tenemos otra persona también que más o menos nos inculcó lo que era la evolución. Tomás, ¿Perdón? Tomás Malthus, ¿no es? Sí, exacto. ¿Qué nos decía Thomas Malthus, GL? Que las poblaciones tienen a crecer en la progresión de la geometría, algo así. Exacto. A una proporción geométrica, ¿no es cierto? La población. Emily, ¿y qué pasaba con los recursos? ¿no puedes repetir, por favor? Claro, decíamos que la población crece a una proporción aritmética. ¿Y qué pasaba con lo que son los recursos? ¿Cómo crecían los recursos? Era eso que no existía un balance, o Exacto, sea, se acababan como los recursos y la población seguía creciendo. exacto, exacto. Esto nos decía entonces, tenemos que la población crece de una manera geométrica que más o menos es como es lo mismo decir que crece a una proporción exponencial, entonces tiene un rápido crecimiento, mientras que los recursos tienen un crecimiento lineal y lento. Entonces en algún momento va a existir un desequilibrio, como decía Emily, y va a existir una falta de alimento y de recursos. En especial esta teoría hasta estos días se mantiene, si lo pueden revisar en internet, esa teoría todavía se la mantiene en estos días, o sea, como va creciendo la población, se puede cumplir esa teoría. Entonces, esto nos decía entonces que podía sobrevivir solo el más apto. Desde aquí comienza lo que es la adaptación. Entonces decían que había una competencia y que sobrevivía el más apto. De ahí comenzamos con las teorías de transformismo. ¿Cuál es la primera teoría del transformismo? Helen. La panspermia. No, ahorita. Ay, No, pues no así. No, esa es la teoría del origen de la vida. No le mezclemos estos dos temas. Esto es la teoría de la evolución. La anterior era preevolutiva, estas son ya de la evolución, del transformismo. A ver, tú, Iker, ¿me puedes ayudar con la primera teoría del transformismo? Fue el lamarquismo propuesta por Lamarck en 1809. Sí, muy bien, Iker. Este personaje nos daba tres postulados, ¿verdad? La primera era la tendencia a la complejidad, que es casi, es como decir que las especies simples cada vez tratan de volverse más complejas, adquiriendo nuevas características. Entonces, nos postulaba otra, otra teoría parecida a la adaptación. ¿Qué nos decía esta teoría, este segundo postulado? Emily, que hicimos un ejemplo, ¿te acuerdas de los topos?
y decíamos que Lamarck se había equivocado en esta teoría. Era algo de los ojitos, así. Sí, exacto, pero ¿qué decía Lamarck sobre los ojitos? Del uso y del desuso de los órganos. Exacto, el uso y el desuso de los órganos. Entonces nos decía que igual, si es que usabas bastante un órgano, en el caso de las jirafas del cuello, este tendía a crecer. Y esta característica era heredable. Pero esta teoría fue totalmente descartada por otro personaje que ya lo vamos a ver. También existía el último postulado que ya les dije, es lo de la herencia de estas características adquiridas. Esos son los tres postulados de Lama. La tendencia a la complejidad, la aparición de adaptaciones o el uso o desuso, y la herencia de estas características. Y ahorita vamos a comenzar con lo que es el darwinismo, ¿no? Es otra teoría del transformismo, la teoría de la evolución, y esta sí es muy interesante. Sí, han escuchado hablar de Charles Darwin, creo, todos, ¿no? Charles Darwin, ¿verdad? Helen, Emily, Sí. ¿cómo se llama su libro? Vamos, Iker, ¿cómo se llama el libro de Charles Darwin? El origen de las especies. Exacto, tiene ese libro. ¿Y en qué se basa toda su teoría? Helen, ¿me puedes ayudar? ¿Has escuchado en qué se basa toda su teoría? En la observación de la naturaleza. Sí, se basa en eso, pero tiene un postulado específico que, que, que ratifica cómo evolucionan las especies. En la evolución, algo así. Sí, o sea, es lo que en sí estudió, ¿no? Esta teoría, este postulado, se denomina la selección natural. Si es que ven una pregunta con lo que es Charles Darwin, darwinismo, cualquier de esos términos, lo primero que tienen que tener en la mente es selección natural, y con eso ya tienen la respuesta. Ahorita les voy a compartir unas diapositivas para ver de qué se trata esa teoría. Oye, unas manes más mudas, pero mudas, mudísimas. ¿Puedes cerrar el micrófono, Iker, por favor? Hola, 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 hola. ¿No me escuchan? No me escuchan, creo. Sí, te escucho, Iker. Por favor, ayúdame con el micrófono. Espérame, creo que sí pueden observar. Confírmame, Helen. Sí. Chévere. Emily, todos sí pueden observar, ¿verdad? Ya una persona. Sí. Ya, chévere. Vamos. Esta teoría del darwinismo, como ustedes saben, fue formulada por Charles Darwin en esos años.
Y también hubo una teoría que se manejó. ¿Por qué me pueden ayudar con el audio? No los puedo. No sé. Pero en un momento, por favor. Listo. Ahí, alguien que quiera, abran el micrófono, quiero ver una cosa. ¿Pueden abrir el micrófono? Chévere. ¿Quién es? ¿Y quieres? ¿Eres tú? Chévere. Ahorita ya puedo, cualquier rato puedo hacerle ese. Vamos a ver por aquí. Listo. Muchas gracias. Entonces tenemos lo que es el darwinismo. ¿Pueden observar la pantalla? Confírmame, Helen. Sí. Ya, chévere. El darwinismo en sí existieron dos personajes y de esos dos personajes hicieron estudios totalmente aparte. El primero es Charles Darwin, ya conocemos su famosa teoría. El siguiente es Alfred Russel Wallace. Él también llegó a la misma conclusión que Charles Darwin en la misma época, con un intervalo de tiempo casi mínimo. Y llevándose todo el crédito a Charles Darwin, como ustedes sabrán, Alfred Russel no es muy conocido. Pero estos dos personajes se basan en tres principios. La primera es la elevada capacidad reproductora de los seres vivos. ¿Qué te viene a la cabeza, Iker, con la elevada capacidad reproductora de los seres vivos? ¿Qué pasa? Entre más población hay, ¿qué podemos decir? Iker. ¿Me escucha, profe? Sí, ahorita te escucho. Sí, que tal vez los recursos son los que van disminuyendo cuando más población existe. También, sí. Pero también hay otra característica. Entre una mayor población hay un mayor número de diferencia entre las especies. Podemos observar entre nosotros mismos, todos somos diferentes, y eso se debe a la gran población que tenemos. Entonces va a haber una mayor variabilidad de la descendencia. Esta variabilidad de la descendencia, en debajo le puse lo que es intraespecífica, significa una variabilidad de una especie, dentro de una especie. Entonces va a existir esta variabilidad intraespecífica entre más grande sea una población. Y entre más grande sea una población, haya una variabilidad de descendencia intraespecífica. También va a actuar sobre esta lo que es la selección natural. ¿Cómo actúa la selección natural? Todas las especies que van a tener una variabilidad, unas características y atributos diferentes. En este caso podemos ver el ejemplo que ponía Lamarck de las jirafas. Entonces, Charles Darwin revocó totalmente esta teoría que decía que entre más utilizaba el cuello, entre más se estiraba, le crecía el cuello. Él lo revocó y dijo que en una población muy variada, donde existen muchos tipos de variabilidad en tanto al tamaño del cuello, con ayuda del entorno, existió una baja, en este caso, como decía Iker, había una escasez de comida en la superficie. Entonces solo sobrevivieron los que tenían los atributos del cuello largo. Y este atributo, el Darwin nunca pudo entender cómo sucedía este atributo, por qué tenían esa tendencia a la complejidad, a la diversidad de
las especies, porque eran diferentes, porque tenían diferentes atributos. Entonces, él postula lo primero, hay una variabilidad intraespecífica. El segundo, hay una lucha por la existencia, en este caso es la comida. Y tercero, ha actuado la selección natural. La selección natural en sí es la supervivencia del mejor, del que mejor tiene del que mejor tiene, el que tiene las mejores adaptaciones. En este caso, la mejor adaptación en toda la población de las jirafas eran las que tenían el cuello largo. Sigamos. En síntesis, la teoría evolutiva de Darwin se basa en 5 ejes, ¿no? Estos 3 son los principales, en especial lo que es la selección natural. Esta es la más importante del darwinismo. Entonces tenemos la síntesis de la teoría evolutiva de Darwin. Aquí tenemos 5 puntos. El primero es los organismos varían. Esta teoría más o menos nos dice que de acuerdo a la distribución geográfica que tiene en cada especie, podemos ver una variación de acuerdo también a su nicho ecológico. En el ejemplo, no sé si es que ustedes han escuchado, claro que debieron haber escuchado, en que también visitó las Islas Galápagos. En este caso, en este caso del primer postulado que nos dice que los organismos varían, ¿qué divisó Darwin en los pinzones? Vamos, Emily. ¿Qué? ¿Podría repetir, por favor? Claro, te decía que según el primer postulado que nos dice Darwin, nos dicen que los organismos varían. Y puede ser a través de la distribución geográfica, la anatomía comparada, que se verifica esto, ¿no? O los registros fósiles. Y él hizo una investigación aquí en las Islas Galápagos, donde notó algo en los pinzones. ¿Me puedes ayudar si recuerdas algo? Si viste en el colegio algo de eso. O sea, creo que es como que, como va creciendo, no sé. ¿Y está arriba ya? No es directamente eso, pero claro, existe un cambio. Algunos son más pequeños, otros son más grandes, pero en sí, ¿a qué se debe ese cambio? Vamos, Helen. Charles Darwin no se dio cuenta en la forma de los picos de los pinzones. Exacto. ¿Y a qué se debía que tenía diversas formas el pico de los pinzones? Por o sea, de lo que ellos tenían para su fuente de alimento. Exacto. Se debía a su fuente de alimento, en este caso a su nicho ecológico, que también es una forma de decir que abarca todo esto, lo que es entorno y lo que es alimentación, el nicho ecológico. Entonces, cada especie de pinzón comenzó a adaptarse al alimento que tenía, ¿no? Eso lo demuestra con su primer postulado, que nos dice que los organismos varían. En el segundo postulado tenemos que el proceso evolutivo es gradual. ¿A qué hace referencia de la esto? pantalla. No se ve. No. Ahí se ve. No. Ya les comparto otra vez, ¿ya? Ahí sí, ¿verdad? Confírmame, Emily, ¿me confirmas, por favor? Sí, Chévere. yo sí. Chévere. Entonces, vamos, Helen. El proceso, ¿a quién le pregunté? ¿A quién le estaba preguntando? O comienzo otra vez. Vamos, Helen.
En el proceso evolutivo, ¿a qué se refiere que el proceso evolutivo es gradual? O sea que son de diferentes. Ahí nos dice que no existen saltos evolutivos, nos dice, ¿no es cierto? O sea que una especie no puede cambiar de la noche a la mañana. Se necesita de periodos muy largos de tiempo para que exista una transformación en las especies. Y tenemos el tercer postulado que nos dicen que todas las especies proceden de un antecesor común. Si han escuchado este es popularísimo. ¿De dónde se supone que descienden los seres humanos según el darwinismo? De los monos. Sí, eso nos dice, ¿no es cierto? Que tenemos un ancestro común con ellos. Y después nuestro árbol se fue ramificando. Ellos se fueron por una rama y nosotros nos fuimos por la otra rama de la evolución. Entonces, nos dice también que las especies semejantes están emparentadas. Nosotros tenemos ciertas características, o casi somos iguales a los simios. También lo podemos, esta teoría también se la puede observar. Si ustedes pongan en internet el embrión de un huevo de gallina y el embrión humano, y van a ver que son semejantes, son igualitos. Entonces esta teoría también es aceptada. Y la cuarta nos habla de una lucha por la existencia, que les decía. Esto también es parte de la selección natural. La selección natural abarca todos estos temas, ¿no? Los agrupa para, para decirnos que la supervivencia del más apto y cómo este transfiere su material genético a los demás, pero él no conocía todavía del material genético. Entonces la lucha por la existencia puede ser por el alimento. Algunos organismos están más adaptados a combatir las enfermedades, tienen un mayor, en el caso ahorita de la pandemia, algunas personas podemos observar que es como que son asintomáticos, no les pasa nada. Eso también es una lucha por la existencia. Ellos tienen una mayor probabilidad de sobrevivir y de transmitir sus características. La competencia puede ser por recursos, puede ser por la reproducción, puede ser también, a ver, por recursos, por la reproducción, y sí, esos dos serían los más importantes. También hay una lucha en la existencia en cuanto es lo que es predador-presa. Algunas especies comenzaron a tener mejor adaptabilidad para tener una mayor velocidad y de escapar de sus presas, y esto les ayuda a mantenerse todavía vivas. Y en el caso de la reproducción, que ya hablábamos. Entonces, la selección natural lucha por la existencia, donde también es una lucha por la existencia en sí la selección natural. Y también influyen, aparte de que es una influencia en sí entre las especies del mismo género y de otros géneros, también intervienen factores ambientales, como son el calor, el frío, otros factores ambientales que pueden ser varios, ¿no? Que hacen que hacen que se genere un estímulo en las especies, haciéndole que algunas se adapten a eso o que desaparezcan. Entonces, aquí va a existir, la selección natural nos dice también que existe una variación, y esta variación puede ser neutra, ventajosa o desfavorable. Si es ventajosa, tiene mayor probabilidad de sobrevivir. Si es desfavorable, tiende a la extinción. Si es neutra, sigue sobreviviendo, pero no con una poca probabilidad. Los que tengan ventaja tendrán más posibilidades de sobrevivir, nos dice. Entonces, la teoría darwinista, como les decía, ignoraba los mecanismos de la herencia y de la genética. Aquí está el ejemplo de lo que les hablaba de los topos. Ahorita, cuéntame, Iker, ¿en qué se diferencia el postulado de Lamarck al postulado de Darwin, según este ejemplo que podemos ver? Que Darwin propone más lo que es la adaptación y Lamarck sobre todo, o sea, cómo las especies evolucionan. No sé si me hice entender.
No muy bien, pero más o menos estaba en las anteriores diapositivas, les explicaba cuál era la diferencia. ¿Recuerdas? Sí, que con el postulado, bueno, de las jirafas, que Exacto. Lamarck tiene que las jirafas, que por el hecho solo de alimentarse, su cuello creció, pero eh, Charles Darwin propone que más que todo es una adaptación y entre tantas jirafas, entre una población bastante grande, existen diferentes variables y todos son diferentes, entonces poco a poco las especies van evolucionando y se van adaptando a las condiciones de su entorno. Ya, chévere. Eso se debe a una variación, ¿no es cierto? Y solo sobreviven los que en el caso de que tengan una variación ventajosa. En este caso, ¿qué diría Lamarck del topo? Que pierde sus ojos o pierde la visión tal vez porque no los usa. Exacto. ¿Y qué diría Darwin? Que el topo se adapta a la condición en la que vive y simplemente intenta sobrevivir. No. Más que todo, diría lo que decimos la selección natural. Decimos que el topo tuvo, los primeros topos, bueno, aquí está la respuesta, ¿no? Los primeros topos tenían los ojos grandes, pero en esta variación, entre tanta población de topos, hubo una variación en la que un topo tuvo los ojos un poquito más pequeños. Este topo que tenía los ojos más pequeños, ahí dice ahí mismo nos dice que era que no que presentaba con menos frecuencia, o sea, no tendía a enfermarse ni a tener infecciones en los ojos, porque los topos tenían que escarbar porque viven debajo de la tierra. Entonces, este topo tuvo una mayor probabilidad de sobrevivencia y de transferir, aunque no lo sabía esto Darwin, la herencia y la genética a las demás generaciones. Esto nos dice la teoría darwinista. Vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, como Darwin no conocía lo que era la herencia y la genética, aparece una nueva teoría. Igual, es una teoría transformista, pero esta es una nueva teoría, es adaptada hasta la actualidad, que nos habla de la teoría neo-darwinista. Nos dice que aparece con los investigadores de Fisher, Haldane y Wright en 1930. Unieron los resultados de lo que es la genética con el principio que abarca a todos los postulados, que es la selección natural de Darwin. Esa teoría actual, denominada también teoría sintética, en ella como que se contrastan muchas otras ciencias, como son la paleontología, la sistemática, la bioquímica y la genética, dando registros de que la genética y la selección natural están vinculados de la mano. Se determina el número de generaciones necesario para que una nueva mutación se extendiera a toda la población. Aquí hablábamos, este postulado es el mismo que nos decía Darwin, que las transformaciones se dan gradualmente, no pueden transmitirse de una generación instantáneamente de una generación a otra, sino que debe ser a través de varias generaciones y un periodo muy largo de tiempo. En este caso, ¿qué organismo sí puede realizar una mutación una mutación muy rápida? A ver, Helen, ¿me podrías decir qué organismo sí puede mutar muy rápidamente? O sea que los animales. De cualquier dominio que conozcas. Hay, Mm, hay una especie, hay un organismo que puede mutar muy rápidamente y que se va en contra de esta teoría. Bueno, no se va en contra porque realmente tiene una reproducción muy rápida y por eso puede, entonces, en una generación
en el tiempo de ellos es más corta. ¿Cuál sería esa especie? ¿Dónde estaría esa especie? Ese organismo. ¿Qué tal tú, Emily? ¿Conoces ese organismo? Emily, ¿estás ahí todavía? No. ¿Tú, Iker, conoces ese organismo? Tiene una reproducción muy rápida. Las bacterias. Exacto, las bacterias. Las bacterias tienen una reproducción muy rápida, su reproducción es exponencial, tienen una vida muy corta y la generación, entonces estas generaciones son muy rápidas. Entonces las bacterias pueden mutar muy rápidamente y este contenido, esta información también puede ser transmitida muy rápidamente debido a que ellas pueden, ¿cómo sería? Transferir el ARN con todo este código a la siguiente bacteria y como su reproducción es muy rápida, todas las bacterias adquieren esta nueva característica. Por eso algunas bacterias se pueden volver inmunes a los antibióticos. Entonces, pasando a esto, también había un ejercicio en las pruebas que decía que las bacterias crecen nos daba una función de crecimiento de las bacterias. ¿Se acuerdan, recuerdan esa función de crecimiento de las bacterias? Iker, ¿tú recuerdas? Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Hay una función de crecimiento de las bacterias. ¿Cómo está propuesta? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula de crecimiento de la bacteria. Helen, de las bacterias. ¿No comienza con BT, algo así? No. ¿Qué tal tú, Emily? ¿Recuerdas la fórmula? Por ahí no viste, no has revisado cuál es la fórmula de crecimiento de una bacteria, la generalizada, ¿no? Porque no todas las bacterias van a crecer a ese ritmo. Como una fórmula Ajá, para calcular. exacto, ¿cómo crecen las Eh, bacterias? no sé, creo que era A por E, algo así, no sé. No, es 2 elevado a la n. Eso pueden anotarlo por ahí, por si acaso les pueda servir. Elevado a la n. Esa es la fórmula de crecimiento de una bacteria. Por eso es exponencial y tienen una forma de crecer muy rápido. Entonces, también nos dice que esta teoría, la neodarwinista, está explicada por una confluencia de varios factores. La primera es las pequeñas mutaciones fortuitas. ¿A qué hace referencia estas pequeñas mutaciones fortuitas? Que una mutación en sí, para que sea visible, tiene que, tiene que ser un conjunto de muchas mutaciones pequeñas. Este es el concepto de pequeñas mutaciones fortuitas. Y una mutación en sí es como decir, un entrelazamiento incorrecto del ADN. Eso es una mutación. Se puede deber a varios factores. Es como una máquina que está haciendo el mismo proceso una y otra vez. Algún rato sucede una falla, es aleatoria la falla. Y pues le puede pasar a cualquiera y adquiere una característica que no es propia. En este caso, si hablamos de cadenas de ADN, ¿alguien recuerda, ¿alguien recuerda cuáles son las bases nitrogenadas que conforman el ADN? ¿Qué tal tú, Helen? Unas dos, unas dos bases nitrogenadas del ADN. Helen, ¿estás ahí? Se nos fue Helen.
adenina ¿Ya? Adenina, una más. y citosina. Exacto. ¿Y la otra? ¿Alguien? Vamos, Emily. Yo mismo, Emily, guanina, pensaba que es que le estaba preguntando. mina. Perdón. La guanina, No, exacto. soy yo. Sí. Perdón. Entonces, estas son las bases, tres bases nitrogenadas, ¿no es cierto? Estas se unen a través de... ¿Cómo se unen estas bases nitrogenadas? Así que, ¿recuerdas cómo se unen estas bases nitrogenadas? No, profe, no tengo ni idea de cómo se llama. Estas se unen a través de puentes de hidrógeno, se unen estas bases nitrogenadas que estamos viendo aquí. Si pueden ver en mi cursor, porque son dos cadenas. Esas dos cadenas se unen a través de puentes de hidrógeno. Estas rayitas de acá son las bases nitrogenadas. Aquí podemos ver que sucedió una mutación. Hubo cómo se unen normalmente, no se parece al común como se unen, ¿no? Estas se unieron entre sí, entre la misma cadena, y cuando deberían unirse hacia la otra cadena. Aquí podemos observar que ya hubo una mutación. Hablando de esto de las bases nitrogenadas y el entrelazamiento, esto también va en las preguntas, es muy importante. Hay una enzima que realiza el enlazamiento. ¿Alguien recuerda cómo se llama esta enzima? ¿Qué tal, Helen? ¿Estás ahí? Ahora sí, dime que sí estás ahí. ¿A dónde fuiste? Sí, sí estoy. Chévere, Helen. ¿Cómo se llama esta enzima que ayuda al entrelazamiento de las dos cadenas de ADN? Polimerasa, algo así, ¿no es? Exacto, polimerasa. Sí, es esa misma. Muchas gracias. Entonces, como estábamos viendo, se basa en estos postulados la teoría neodarwinista. También nos habla de una recombinación de genes. ¿Cuándo existe una recombinación de genes, Iker? ¿Cuándo habría una recombinación de genes? Iker, ¿estás ahí? Sí, profe, ¿Cuándo se da una recombinación de genes? tal vez cuando se corta el ADN. No, ahí se da una mutación, como estábamos viendo, que se cortan aquí y se unen con la misma cadena. Una recombinación de genes, Helen, ¿tienes idea? ¿Cuándo se da una recombinación de genes? Se nos fue otra vez. Hay un intercambio. Ya, pero ¿cuándo se da el intercambio? Puede ser en la genética, algo así, entre cromosomas. Entre dos especies, ¿cuándo se da una recombinación de genes? Emily, vamos tú. Gracias, Helen. Estabas cerca. Vamos a ver si Emily lo logra. ¿De qué? ¿Me puede decir, por favor? Bueno, les decía que el siguiente postulado nos habla de una recombinación de genes. ¿Cuándo se da esta recombinación de genes en las especies? No sé, cuando combinamos alguna hebra material genética con otra. Exacto. Eso sucede en la replicación, ¿verdad? Y la replicación es parte de la reproducción sexual también. En una reproducción sexual hay una recombinación de genes. En una replicación de cualquier célula dentro de una especie, no existe una recombinación de genes, o sea, porque la célula es propia de un mismo organismo. Pero cuando existe la reproducción sexual, existe la replicación y hay una recombinación de genes, como decía
como decía Emily, de dos hebras diferentes, de dos seres diferentes. También sustenta, esta teoría también sustenta lo que nos decía Darwin de la selección natural y nos habla también de otro tipo de tendencias evolutivas que, como son el aislamiento. El aislamiento podemos encontrar lo que son las barreras genéticas que impiden el flujo de genes. Un aislamiento, ¿cuál es el ejemplo de un aislamiento? A ver, ¿con quién voy? Iker. ¿Me escuchas? Tal vez, sí, tal vez cuando no se unen. No. Helen, un aislamiento. Donde se producen entre ellos mismos. Sí, por ahí va. Es cuando una especie llega por primera vez, también es conocido como, tiene un nombre, pero no me acuerdo, creo que está más adelante en las diapositivas. Bueno, tiene un nombre esto. Es como cuando unas primeras especies habitan en un lugar donde no había nada. Entonces estas dos especies comienzan a, como decía Helen, a reproducirse entre ellas y no va a haber una variación genética. No hay un flujo de genes. Tenemos también que la mutación y la selección natural son procesos complementarios. Si la selección por sí sola, ni la selección por sí sola puede ocasionar los cambios, ni la mutación por sí sola puede conseguirlo. ¿Por qué decimos esto? Esto decimos porque si hubiera selección natural, pero si no hubiera una mutación que, que sea ventajosa, que dé características ventajosas a un organismo, no podría haber una selección de la especie, ¿no es cierto? Todas son iguales, no habría alguien que sobresalga. En el caso de que haya mutación y no haya selección natural, va a existir una gran variabilidad de características, pero estas en sí se van a heredar de la misma forma a la siguiente generación, entonces no va a haber una variabilidad. Así se explica la diversidad de las características dentro de una población. Tenemos la siguiente diapositiva, nos habla de la descendencia con modificación. Aquí podemos observar, vamos, Helen, ¿qué podemos observar en este gráfico? Ahí es que estoy en el teléfono. A ver, creo que son Ah, unas hormigas que se ya, están comiendo una hoja. ya. ¿Qué es lo más importante que estás viendo? Y unas hormigas cambian de color, creo que son. Exacto. Hay unas diferencias genéticas, ¿no es cierto? Estas Sí. diferencias genéticas son heredables y se pueden transmitir a la siguiente generación. Pero aquí hay un dato muy curioso. Sí pueden observar que hay creo que son escarabajos. Bueno, digamos que son hormigas o escarabajos ya, pero hay más de color verde. Y en la siguiente generación existen más de color marrón. Entonces, en sí, esta cuestión de lo que es la herencia, la genética, es aleatoria. No se puede dar de una forma constante, es aleatoria, pero está sujetada a lo que es la selección natural. En este ejemplo, es el mismo ejemplo, ¿no es cierto? Pero aquí hay una condición. Aquí nos da una condición de que va a haber poco alimento. Si hay poco alimento, no va a haber un desarrollo completo de estas hormigas o escarabajos. Si no hay un desarrollo completo de estas hormigas y escarabajos, se van a quedar pequeños. Esta condición de quedarse pequeños puede ser heredada. Helen, no, ya te pregunté a ti, perdón. Emily, Mande.
Te, te decía que, te decía que em, voy a repetir ya. Escúchame ya. Decía que existen una población de hormigas, en este caso, o escarabajos, en el cual la población está restringida de alimento y los escarabajos tienden a ser más pequeños debido a que no hay un desarrollo por falta de alimento. Si esta característica de volverse más pequeños puede ser heredada a la siguiente generación o no puede ser heredada a la siguiente generación. O sea, yo creo que depende del alimento. O sea que no. No, no puede, ¿no es cierto? Porque depende del alimento. Es solo una condición de alimento. Es solo una selección natural. Pero tenemos otro caso. Podemos observar aquí que hay un 90% que tienen los genes de color verde y unos pocos que tienen el 10% que tienen el gen del color marrón. Con el paso de las generaciones va a existir una consolidación de la población de los que tienen el gen, de los que tienen bueno, con el gráfico le veo que con los que tienen el gen marrón, ¿no es cierto? Con un 70%. Va a haber un crecimiento en cuanto a las características del escarabajo de color marrón. Solo el marrón crece un 70%. En este caso, esta cualidad de color, ¿es heredada o no es heredada? Iker. Iker, ¿estás ahí? Sí, profe, ¿me puede repetir la pregunta? No le escucho bien. Te decía que esta característica de color entre los escarabajos se puede heredar a la siguiente generación. Sí, porque, o sea, depende también en qué cantidad de genes, o sea, los genes como aquí dice que la mayoría de escarabajos es de color verde, entonces posiblemente las siguientes generaciones vayan a tener un poquito más de genes de los escarabajos verdes que de los marrones. Exacto, pero también depende de otros factores que ya vamos a ver. Pero en sí, si es que existe una mayor cantidad de población con cualquier gen, sea el verde o el marrón, supongamos en este caso, en el caso de gráfico, hay un mayor número de, de escarabajos de color verde, pero en el siguiente existe una gran cantidad de escarabajos de color marrón. Sin embargo, ambas cualidades de color son heredadas a la siguiente generación. Entonces ahí podemos hablar de lo que sería la evolución. Lo que es la cantidad entre más o menos, esto va a depender de lo que es la selección natural. Tenemos lo que son los mecanismos evolutivos. Nos dice que la evolución es responsable de las similitudes de todas las formas de vida y de la diversidad. Como decíamos, una especie se comienza a ramificarse y da generación a nuevas especies. Algunas veces estas especies están tan diferenciadas una de las otras que ya llegan a ser una especie única y ya no se pueden reproducir entre sí. O tal vez han escuchado de los híbridos. Helen, ¿has escuchado de los híbridos? ¿Mande? ¿Has escuchado de los híbridos? Sí. Especies híbridas. ¿Y hay una característica arraigada en estas especies híbridas? ¿Cuál es? No es que se producen en la unión de dos. Claro, pero esta nueva especie tiene una característica. ¿Es de un mismo género?
No, o sea, sí es un mismo género, tiene razón, pero hay una característica que, bueno, la hibridación se da entre especies del mismo género, ¿verdad? Sin embargo, son dos especies diferentes. Estas dos especies diferentes se les, de acuerdo a cualquier, puede ser la intervención del hombre o puede darse naturalmente, tienen una cría. Esta cría, al desarrollarse, no va a poder tener hijos, es infértil. Entonces, esta es una característica de los híbridos, no la infertilidad. ¿Qué más? Estábamos, hablamos también de lo que un mecanismo evolutivo es la variabilidad genética. Nos dice que sin la variabilidad genética, o sea, sin especies, sin una población muy grande con diferentes variabilidad genética, con diferentes características, no se podrían actuar algunos de los mecanismos. Los mecanismos pueden producir cambios en las frecuencias de los genes de las poblaciones. Como estábamos hablando, como decía Emily, creo que era, se necesita de dos especies totalmente diferentes para que se dé una recombinación de los genes, ¿verdad? Y así obtener una población mucho más variada. Tenemos lo que es la selección natural y la deriva genética, no pueden actuar a menos que haya variabilidad genética. Ya, ahora vamos a hablar sobre la mutación. Aquí, en cuanto a la mutación, tomando en cuenta el lado de la evolución, nos dice que se forma una especie con características diferentes. Eso es lo que hace la mutación. La migración del flujo genético, estos son mecanismos mecanismos, ¿no?, de evolución. Son las diferencias genéticas que se transmiten a la siguiente generación. La una puede ser por la mutación, que se forma una especie con características diferentes y esta especie tiene un genotipo que la puede transmitir a la siguiente generación. Y tenemos la otra que es la migración por flujo genético. A ver, Emily, ¿puedes ver la gráfica? ¿Me puedes decir algo de la gráfica? ¿Qué pasa con esto del flujo génico o genético? O sea que una de las cucarachas, ¿no?, se mezcla con la otra especie, se podría decir. Ya. Sí, o sea, pueden ser de la misma especie, pero son diferentes, ¿no? Solo por el color. Se mezclan, exacto, se mezclan con la otra misma especie y deberían ser para que exista evolución, debería ser de la misma especie, sino que tienen esta característica diferente en su genotipo de color. Entonces, esta cucaracha se mezcla con las cucarachas verdes y esta puede realizar realizan lo que es la reproducción y dona material genético y dona, ¿cómo decir? Hay una recombinación genética dentro de esta población de cucarachas verdes. Esto le da a la nueva población características diferentes, ¿no es cierto? Dado que esta esta cucaracha marrón esparció sus genes en la otra población. Tenemos también lo que se denomina la deriva genética. Esta es de origen aleatorio. También se puede decir que se puede dar en grandes catástrofes o en eventos masivos como que haya una gran cantidad de extinción y la población quede muy disminuida. Entonces va a disminuir también su variabilidad. Y existe una naturaleza aleatoria de transición de los genes. Como les decía, a esta disminución de la población se lo denomina también efecto cuello de botella y es evidenciada en grandes catástrofes. También es observable en el efecto fundador. Esto les estaba contando. Esto es también cuenta, he tenido algunas pruebas en donde he escuchado este término efecto fundador. Les estaba hablando de
¿se acuerdan cuando les hablaba del aislamiento? Ahora, a ver a quién le pregunto. Iker, te toca a ti, Iker. Haciendo referencia a lo que hablábamos antes del aislamiento, ¿qué es el efecto fundador? No sabría decirle, profe, porque no existe una relación uno con el otro. Bueno, les estaba diciendo que en el aislamiento existe una especie que llega a un lugar y lo coloniza por primera vez. Eso es lo que se denomina el efecto fundador. Cuando una especie llega a un lugar donde no existía antes ninguna especie similar. Eso se denomina como efecto fundador. Y tenemos lo que le habíamos hablado, lo que es la selección natural, que también implica, que también es un proceso evolutivo y que nos da una reproducción diferencial. ¿Alguien ha escuchado este término de reproducción diferencial? ¿Qué tal tú, Helen? ¿A qué hace referencia la reproducción diferencial? Parece que nos dice ahí mismo, pero es totalmente contrario. Eso estaba viendo el concepto. ¿Qué pensarías tú si te dicen reproducción diferencial? O sea que es algo diferente. Pareciera que sí, ¿no? ¿Tú, Emily? De que ya no escucho mucho. Bueno, no importa, así mismo tenemos problemas con el internet también. Así mismo suele pasar, yo también estoy cursando en el último semestre y a veces se me va el internet y hasta ahí llegaron las clases. Sí te entiendo. Hay mucha congestión de internet también y no se escucha bien las clases. Espero que, chuta, de cualquier forma, las diapositivas ya debe estar subiendo mi compañero y puedan estudiar de estas diapositivas para, si es que cualquier cosa que no escucharon, puedan retomar aquí y más o menos guiarse, ¿no? Bueno, Iker, tú, cuando escuchas reproducción diferencial, ¿a qué haces referencia? ¿A qué hicieras referencia? ¿O qué te viene a la mente? Sería algo como una, o sea, la consecuencia de un último resultado, tal vez de las diferencias entre la última generación. Pareciera que sí, o sea, todos tenemos en la mente que algo de diferenciación, ¿no es cierto? Pero realmente el concepto de reproducción diferencial es muy, o sea, es arraigado al tema de evolución, sí, pero es totalmente contrario a lo que pareciera decirnos. Por favor, aquí tengan un poquito, si es que pueden tomar nota. Les espero si no tienen un esfero a la mano. La reproducción diferencial nos dice que es un mecanismo mediante el cual los organismos que tienen mejor tasa reproductiva y por tanto mayor descendencia pasan sus características genéticas a nuevas generaciones. A eso hace referencia la reproducción diferencial. ¿Quieren que les repita? Sí. Ya. Reproducción diferencial es el mecanismo mediante el cual los organismos que tienen mejor tasa reproductiva y por tanto mayor descendencia pasan sus características genéticas a nuevas generaciones. A eso se refiere lo que es la reproducción diferencial. Entonces, en este sentido, se cambiará una composición genética de acuerdo a los rasgos heredados. En este caso, podemos observar que en este caso, en esta característica de las cucarachas verdes, ¿qué sería? Si hablamos que las características pueden ser neutras, favorables o desfavorables. Vamos, Emily.
El hígado me cuenta. O sea, sobre las hormiguitas de las cucarachas. Sí, decíamos que las características pueden ser favorables, desfavorables o neutras. En este caso de la cucaracha verde, ¿qué característica tendría? Como que desfavorables. Exacto, exacto. Entonces, podemos observar que la cucaracha verde tiene una característica desfavorable, ya que puede ser mucho más visible para los predadores. Entonces va a disminuir su población, no va a tener una buena reproducción diferencial, por lo tanto, ella no podrá transferir sus genes a las nuevas generaciones, disminuyendo la población de cucarachas verdes, o cucarachas, hormigas, o escarabajos. Ya. Tenemos varias fuentes de variabilidad genética. Primero, como ya hablábamos, no podría actuar los mecanismos evolutivos si no hubiera una variabilidad genética, ¿no es cierto? No podría actuar sola la selección natural si no hubiera una variabilidad genética. Entonces, algunas fuentes de variabilidad genética ya habíamos hablado, son las mutaciones, que son cambios en el ADN, ya habíamos hablado también. Una única mutación no puede tener efectos considerables, pero en la mayoría de casos el cambio evolutivo se basa en la acumulación de muchas mutaciones. ¿Dónde habíamos observado este postulado? En la teoría del neo-darwinismo, ¿se acuerdan? Les vuelvo a poner. Pequeñas mutaciones fortuitas. Entonces sostiene la base del neodarwinismo, diciéndonos que en sí una mutación pequeña no genera ningún cambio. El cambio se da a través de una acumulación de varias mutaciones. Ahora, también otra fuente de variabilidad genética es el flujo genético, que es el movimiento de genes de una población a otra. Ya habíamos visto aquí en el caso de las cucarachas, la cucaracha marrón se introduce en la cucaracha verde y expande sus genes entre esta población de cucarachas verdes. Eso es lo que es del flujo genético. El entrecruzamiento puede originar nuevas combinaciones genéticas en una población. El entrecruzamiento ya habíamos hablado también. Se trata de hebras que se unen debido a la reproducción sexual, o también debido a las bacterias tienen una forma diferente de transmitir estas características, pero no recuerdo muy bien el nombre. Ya en la próxima clase les digo eso. Ya. ¿Qué tiempo nos queda? 38. Sí le podemos dar. ¿Continuamos o pasamos al cuestionario? Porque tengo un cuestionario pequeño. ¿Quieren ir al cuestionario? Iker. Sí, mejor el cuestionario. Ya, Emily. Lo que sea. ¿Tú, Helen? Neutro. Tengo un nulo, uno sí, y Helen, decide Sí. tú. El cuestionario. Ya. Pero... ya. Ya, bueno. Me falta darles unos 2 temas más para que puedan resolver el cuestionario. Pero lo podemos ver ahí mismo y terminar en la siguiente clase y volvemos a recordar estos temas, ¿sí? ¿Les parece? Ya. La primera pregunta hace referencia a lo que ya habíamos visto. Hipótesis que postula que las células procariotas se combinaron para formar células eucariotas. Por favor, ¿me ayudas, Iker? ¿Se acuerdan que les hablé de esta teoría? La teoría de la primera proteína. No. Les hablé de esta teoría, pero no creo que les hice anotar como en la otra vez. A ver, Helen. Es la A. Exacto. No, yo.
A ver, veamos, teoría primera proteína, ya, teoría de Miller de ley que no hay otra. Es la A. Muy bien, bien la descartación. ¿Y qué nos dice la teoría endosimbiótica? Un registro que sea observable de la teoría endosimbiótica. Emily, yo les había hablado de que existe en la célula eucariota unos organulos que, ¿cómo sería? Que sustentan esa teoría. ¿Cuáles son esos organulos? Las células eucariotas, esas. No, los organulos, al rato que me refiero a organulos, estoy hablando de los pequeños como órganos que tienen las células dentro. Entonces, una célula eucariota en dentro tiene varios organulos como son el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los ribosomas. En el caso de una célula eucariota, pero de las plantas, tienen también vacuolas. Entonces, el registro o ¿cómo sería? Un rasgo que tienen las células eucariotas son los cloroplastos. ¿Por qué es un rasgo? Porque tienen su propio ADN, los cloroplastos. Entonces, ellos tienen la capacidad de replicarse aparte de de la replicación del núcleo. Ya. La segunda pregunta, vamos aquí. Helen, ¿me puedes ayudar con la segunda pregunta? ¿Cuál sería la respuesta? A ver. Este también es un tema que me faltó darles, pero ya habíamos hablado de eso. Un poquito, por ahí. La B, puede ser. ¿Cuál? La B. No. Puedo responder. Emily, dale. Y es la A. Exacto. La selección artificial, por lo general, hay una intervención del hombre en la selección artificial. Un ejemplo de esta selección artificial es el banano. Si ustedes pueden ver el banano como era antes de que sea manipulado por el hombre, se van a llevar una gran sorpresa. No se parece en nada al banano que tenemos ahora. Otra selección artificial, ¿cuál sería un ejemplo de selección artificial, Iker? Si ya sabemos que la respuesta es la A. Tal vez con los tomates. Los tomates, pero no, o sea, existe en sí en toda la agricultura existe una selección artificial, porque si ustedes se ponen a revisar cómo fue el ancestro común, es verdad que existe un gran cambio, pero hay otras especies que es más notable esta selección artificial y se debe a la gran variabilidad. Supongamos en el caso de los perros. Si podemos observar el ancestro más antiguo sería el lobo, pero tenemos una gran variabilidad de especies de perros. Tenemos el perro salchicha, el perro pastor alemán. Entonces, la selección artificial también nos da una gran cantidad de variabilidad en las características de los individuos. Esa es otra forma de reconocer la selección artificial. Vamos con la 3. ¿Qué es el camuflaje? Vamos, Iker, dale. La C. Exacto, sí, es la C. Bueno, el camuflaje no se podría hablar mucho porque la mayoría creo que sabemos lo que es el camuflaje, que los animales en sí
pueden tomar formas diferentes para no ser vistos, para no ser presas o también para cazar. Un ejemplo de este camuflaje son los grillos, ¿no es cierto? Los grillos tienen la forma de una hoja para que en su entorno pasar desapercibido. Otros, en cambio, lo utilizan para cazar. El camuflaje en el camaleón. El camaleón con el camuflaje no puede ser visto y puede obtener su presa, pero también le sirve para defenderse y no ser visto por otros animales que le pueden causar daño. En la 4, por favor, Helen, ayúdame con la 4. No es la A. No, la A más hace referencia a lo que hablábamos que es de camuflaje, mezclarse con su ambiente. Perdón. Emily, ¿puedes decirme la respuesta de la 4? La B. Exacto, la respuesta es la B. A diferencia del camuflaje, el mimetismo es asemejarse a una especie viva. Entonces, un ejemplo del mimetismo sería el coralillo. ¿Han escuchado hablar del coralillo? Iker. No, profe. De la serpiente coral. Creo que todos le conocemos a la serpiente coral, ¿verdad? El coralillo imita los colores de la coral. Y con esto ahuyenta a cualquier predador o a cualquier animal que quiera hacerle daño, simulando que también es venenosa cuando no lo es. Por eso que nos dice que es una adaptación estructural que permite a una especie asemejarse a otra. Tenemos la 5. ¿Qué es evolución? Vamos, Helen. ¿Me ayudas con la pregunta, Helen? ¿Cuál sería la respuesta? Es que no puedo leer mucho porque estoy en el teléfono. A ver, es la B. Ya, déjame le agrando un poquito más. Ahí. Ya. Ya, a ver. Ahí sí le puedes ver. Sí. Ya. ¿Cuál sería la respuesta? Yo digo que la B. La B. No. Tienes un intento más, dale. O la C. No. Cuando hablábamos de evolución, ¿qué era lo principal? Emily, ¿qué era lo principal cuando escuchas hablar de evolución? O sea que, bueno, evolucionando. Pero es la A. Exacto, es la A. Pero cuando escuchas algo referente a evolución es que hay una transformación, que hay un cambio. Por eso entonces es la A. Cambios en las poblaciones con el transcurso del tiempo. Y como les decía, para que se realice un cambio, se necesita, en el caso de lo que somos las especies de mamíferos, se necesita de muchos años para que se realice un cambio, debido a que nuestro desarrollo, nuestro crecimiento es relativamente lento a la comparación de las bacterias. Ellos sí necesitan solo de cortos periodos para mutar. Listo, tenemos esta siguiente pregunta. Vamos, Iker. Relacione las teorías sobre el origen de la vida con su postulado. Tómate tu tiempo, tienes 1 minuto para responder. Adaptémonos a lo que es la prueba. ¿Sí me escuchaste, Iker? Sí, es la respuesta C. Exacto, es la C. Más o menos ahí ya está solo de relacionarle, ¿no es cierto? La panspermia, ya sabemos que nos habla de que la vida surgió en otro, viene desde afuera. La biogénesis, no se confundan con la abiogénesis. La biogénesis trata de la vida y de cómo y nos dice que solo las especies que tienen vida pueden generar vida. Y la quimiosintética, también conocido como biosintética, ya la habíamos revisado muchas veces,
trata de cómo los compuestos inorgánicos formaron los compuestos orgánicos. Es la teoría de Oparin. La experimentó Müller, perdón. Y tenemos la pregunta 7, relaciona las teorías del origen de la vida. Vamos, Emily. Emily, ¿estás ahí? Sí, estoy, espera un poquito. Listo, ayúdame con esa pregunta. Tienes un minuto. Lo ve, ¿Perdón? la ve. No. Helen, La C. exacto. Ya habíamos hablado en el creacionismo, ser divino. Abiogénesis. ¿Qué es la biogénesis? Iker, ¿qué era la biogénesis? ¿Cómo más Que se se la crea conocía? vida a partir de materia inerte, ¿Ya cómo más se le conocía a la biogénesis? como generación espontánea. Exacto. Tenemos la pregunta 8. Tú mismo, por favor, Iker, ¿me puedes ayudar? Esto es lo que vimos primerito. Pero es también deducible también. Sería la B. No. Vamos. Emily, ayúdame tú. ¿Cuál sería la respuesta de la 8? La A. Muy bien. Bueno, como les explicaba, la agrupación de varias especies del mismo tipo forman lo que son las poblaciones. La asociación de varias poblaciones de diferentes especies forman lo que es la comunidad, ¿no es cierto? Y tenemos la pregunta 9. Por favor, ayúdame. Helen. Es la A. La A. Exacto. Decíamos que eso es lo que les estaba haciendo recuerdo, ¿no? Que quien recrea, Oparin recreó la Tierra primitiva, ¿no es cierto? Y en esa Tierra primitiva no existía oxígeno o existía baja cantidad de oxígeno. Y también lo que más primordiaba era el amoníaco, el metano, el vapor de agua. Y nos decía que a partir de materia inorgánica se formaba materia orgánica y cada vez se volvía más complejo, formando lo que son los aminoácidos y nucleótidos. Bueno, eso sería todo por hoy. Ya son las 12:54. Solo quería decirles que sí sería bueno recomendarles, ¿no? Sí sería bueno que tomen apuntes de lo que les parezca más importante. Igual yo les tengo subrayado algunas cosas, si notaron, le tengo puesto en negrita o le pongo en rojo porque son partes muy importantes. Podrían anotarlo eso. Y acostúmbrense a anotar eso porque según lo que me cuentan, la aplicación que tienen que descargarse para dar la prueba, no les va a dejar abrir una ventana para buscar en internet las respuestas.
Entonces, es mejor tener anotado cualquier cosa, ahí podían sacar el apunte o ponerlo al lado de la computadora, tener todo ahí un listado de los apuntes y coger y tratar de también una ayuda, ¿no? Porque la verdad, yo no, les voy a contar esto, ¿no? Yo no entré a la primera a la universidad, a mí también me entré a la segunda oportunidad, pero no se rindan, es importante también que aprendan a autoeducarse, tratar de leer por su cuenta. Están recibiendo clases de lectura, supongo, ¿no es cierto? Confírmeme, Helen, confírmeme, Helen. Sí, Lectura rápida. Tengan esa es la mejor táctica como para dar un buen examen, porque a veces nosotros nos equivocamos y supónganse en estas preguntas no tienen mucha trampa, pero hay algunas preguntas que parafrasean de tal forma que nos pueden hacer equivocar. Entonces esas clases sí, por favor, tener bastante en cuenta. Y esto sería todo por hoy. Muchas gracias, chicos. Ha sido un gusto y nos estamos viendo mañana, ¿no? Para terminar la clase hacemos igual un repaso y mañana sí ya les tengo también familiarícense con lo que es Kahoot porque voy a tomar unas evaluaciones por esa plataforma para hacer la prueba, ¿no? Porque yo también es la primera vez que utilizo Kahoot y hasta adaptarme y cogerle el, el ritmo. Sí se me hizo un poco difícil a mí también porque como que se me cuelga, tal vez sea porque no está tan bien mi internet, ¿no? No puedo acceder rápidamente a la página de Kahoot. Pero ahí échenle una revisada, métanse en a Kahoot y me cuentan si pudieron divisar toda la plataforma. Sobre todo la parte que les piden un PIN, porque a través de chat les voy a enviar el PIN y les tomo la evaluación. Tenemos la evaluación diagnóstica pendiente, no hemos avanzado mucho, así que queda todavía pendiente eso. Yo ya estaré realizando la prueba y les transmitiré para que la resuelvan y para hacer la corrección también y seguir adelantando algunas cosas. Muchas gracias. Chao, Iker. Chao, Helen. Chao, Emily. Ha sido un gusto. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana.